Romanos capítulo 13, verso 1. En adelante, al 7. Romanos 13, 1 al 7. Romanos 13, 1 al 7. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Durante el primer siglo fue fundado un movimiento político religioso nacionalista por un hombre llamado Judas el Galileo. Ese partido fue uno de los movimientos más peligrosos del primer siglo, violento en su mayoría, y obviamente es uno de los movimientos que aún estaba dispuesto a matar si fuera necesario. Este movimiento judío no solo era peligroso, sino que era la contraparte de los fariseos y de los saduceos. También su deseo era más que nada una independencia nacionalista, una independencia de Israel, que les llevaba a ir en contra del imperio predominante de la época, que era el imperio romano, con el fin de poder obviamente lograr su objetivo de poder ser nuevamente una nación independiente, no gobernada por romanos. De hecho, cuando vemos las escrituras, hay uno de los discípulos que pertenecía a este tipo de movimiento llamado Simón. Este movimiento se llama los celotes. Y es interesante poder escuchar un poco de ellos, porque los celotes, como les decía, era un poder o un movimiento político netamente que estaba totalmente influenciado por querer tener una independencia nacional. Ahora, este tipo de partido político debemos comprender, obviamente, cuál es la responsabilidad que ellos tenían. Pero hablando de nuestro tiempo, debemos también considerar ciertas responsabilidades civiles que tenemos como cristianos y qué es lo que Dios espera de nosotros referente a este tipo de gobierno. Muy pocas veces hablamos de cuál es la responsabilidad civil que el creyente tiene, y creo que es una de las cosas importantes también a las que Pablo quiere apuntar. De hecho, para poder entender cuál es nuestra responsabilidad, debemos entender en primera instancia la institución de lo que es el gobierno. Ahora, si se fijan en Romanos capítulo 13, Pablo, hablando de la responsabilidad del creyente en el gobierno, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y creo que fue desde un inicio que podamos entender que esta simple pero interesante palabra acá, que es someterse. Creo que se puede malentender y la iglesia y personas han entendido el concepto de someterse. Y la palabra someterse que aparece aquí en nuestro texto es una palabra que quiere decir estar bajo, o en otras palabras significa someter mi voluntad a la de otro. De manera que cuando la Biblia habla de sometimiento, no está diciendo que no pueda dar mi opinión, no está diciendo que no pueda dar mi punto de vista, sí está diciendo que debo obedecer. Obviamente, hablando en términos generales de la palabra sometimiento. Pero quiero que notemos algo, el texto no está diciendo que cuando quiera se puede someterse. Cuando me convenga me someto. O cuando vea que la cosa me es más fácil, me someto. No. La Biblia dice, y Pablo dice, que todos deben someterse. El texto está diciendo obviamente esa misma idea. Tampoco obviamente está hablando de si hay alguna oportunidad para poder someterse o no someterse. No. Dice, sométase toda persona. Ahora, nuestro texto aquí
dice toda persona, y es la palabra que ustedes van a leer en su texto, pero la palabra literal que habla de persona es la palabra alma. Otra versión lo dice así: sométase toda alma a las autoridades superiores. Ambas llevan obviamente la misma idea, que consiste en que no solo el cristiano debe someterse, sino que cada individuo sobre la tierra debe disponer su voluntad a estar bajo una autoridad gubernamental dada por Dios. Lo que se está diciendo es que el creyente debe ser una luz en eso, a diferencia del mundo. Cuando hablamos del carácter cristiano, queridos, Pedro, hablando de la obediencia en medio de persecución, siendo perseguido por el emperador de la época, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a su superior. Y no sé si ustedes saben que en la época de Pedro, primera de Pedro, en el libro, en ese tiempo en que Pedro escribió, el emperador no era muy afable. De hecho, era Nerón, conocido por sus atrocidades en contra de los cristianos de la época. Perseguidor acérrimo, muy curioso, hombre perverso. Y podríamos aún en alguna medida decir: ok, pero yo debo seguir mis leyes, ¿no? Acá mismo Pedro dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, sea favorable al cristiano o no favorable al cristiano, debe someterse. Y cuando hablo de favorable, tiene que ver con que si te conviene o no te conviene. Debe someterse al rey o al superior. Ahora, déjenme ser honesto con ustedes, porque creo que predicar esto fue para mí un desafío. Porque hablar de leyes y de lo que Dios espera como ciudadano es una de las cosas que a cualquiera le va a pegar. Debo ser honesto porque en alguna medida sé que he pecado en contra de Dios no haciendo y no respetando leyes de tránsito. Uno dice: pero eso es así, sí. Son leyes que Dios puso por medio de ellos. ¿Pero sabe? Con luz roja. Dice tan drástico que dijo ahí: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y queridos, es una cosa, es querer excusarme, que es peor que asumir la responsabilidad. Y sin duda creo que asumir la responsabilidad me lleva a pedir perdón, y dice el Señor: perdona, porque he ido en contra de ti, ignorándote, o simplemente no queriendo hacer lo que tú me dices, no queriendo comportarme como debo comportarme en medio de este mundo. Fíjense que Pedro dice que la causa de este tipo de sometimiento es el Señor mismo. Por eso dice: por causa del Señor, someteos. En otras palabras, el motor que debe gobernar mis acciones en este mundo debe ser siempre y solo siempre el Señor. Él es la causa de esto, y por lo tanto, si el Señor es la causa, Él es el mismo Señor quien estableció a los gobernantes, es el mismo Señor que permitió el gobierno, y estemos a gusto o no estemos a gusto, es parte del sometimiento. Fíjense que Romanos 13, 1 y 2 dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y los que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y lo que resiste en la carrera condenación para sí mismos. Ahora, notemos la progresión del texto. Aquí fíjense que dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios. En otras palabras, la autoridad que los hombres puedan tener no es una autoridad que venga de sí mismos como si de ellos naciera, sino que procede de Dios hacia ellos. Dios los coloca ahí, Dios los puso ahí. De hecho, si recordamos las palabras del Señor al presentarse ante Pilato, Él le dijo: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dada del cielo. El mismo Señor reconoce: mira, Pilato, yo soy Dios del universo, yo soy Rey soberano, pero tú estás sobre mí porque mi Padre te puso. Y yo me someto a la voluntad de mi Padre. Él era el Dios del universo, es el Dios del universo. Y él mismo le dijo: yo mandaría a una legión de ángeles y me salvaría, pero sé que eso no es la voluntad de Dios.
de mi Padre. Eso no es lo que yo espero. Y por esa razón la autoridad no tiene que ver aquí con quién la tiene, sino con quién la da. Y es Dios que la da. Dios es quien otorga esa autoridad a las personas. De hecho, el texto en segunda instancia vemos no solamente la segunda parte de la progresión del argumento de Pablo, dice, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios las estableció. Otra versión la dice de mejor manera, y las que existen por Dios son instituidas. Las que hoy existen, las que existían en el tiempo de Pablo, Dios las puso ahí. Queridos, si nosotros reclamamos ahora por cómo vivimos, cómo es el gobierno, usted en la otra época hubiese querido escapar de ese gobierno, irse de ese gobierno, porque eso sí que era gobierno crítico. Donde el cristiano era perseguido por ser cristiano, ni siquiera porque era algo malo, no, era por simplemente ser cristiano. Ni se comparan esas persecuciones o esas cosas con lo que vivimos. Hoy reclamamos por puras tonteras. Decimos, que el gobierno no hizo esto. Y si fuera por eso, querido. Si fuera por eso, Pedro no hubiese dicho lo que dijo. Fíjense que él dice, las que existen por Dios son instituidas. Ahora, no debemos pasar por alto un hecho importante de las Escrituras, que cuando vemos las Escrituras y el inicio de lo que podríamos llamar un gobierno, no podemos dejar de mirar Génesis capítulo 11 con Nimrod, el cual se estableció su reino en Babel, Eret, Acá, Asiria, Nínive, el Jobot y Cada, y que fue llamado vigoroso cazador delante de Jehová, dando a conocer su rebeldía en contra de Dios. Es el primer gobierno humano que usted va a encontrar, es él. Y no era muy creyente a Dios, no era muy devoto, de hecho era todo lo contrario a lo que uno espera de un gobierno recién empezando. El hecho de que sea vigoroso cazador delante de Jehová no era que él cazaba por Jehová, no, era impío. De hecho, Babel, la torre de Babel, dice, uno conoce la historia y entiende que se estaban rebelando en contra de Dios. Sí, esa Babel fue instituida por Nimrod, el gobernador de la época. Cuando llegamos a finales de Génesis, vemos a José como segundo en autoridad y que sin duda era el plan de Dios para mantener con vida a mucho pueblo. Llegando al Éxodo, vemos a un hombre que no conocía a José y que ejerció su gobierno con dureza en contra de Israel. De esta manera podemos ver distintos reinos en los cuales se despliega autoridad sobre otros y cada uno de ellos existió porque Dios permitió que existiera. No fue porque lo que dijo, mira, yo voy a hacer gobierno. No. Los gobiernos mundiales que conocemos, Babilonia, Grecia, Medo-Persa y Romano, existieron solo y únicamente porque Dios quiso. Dios, queridos, es aquel que provee autoridad sobre otros y por eso dice, por Dios son instituidas. En otras palabras, son designadas por Dios u ordenadas por Él. Y lo interesante aquí es el papel que juega Dios y el hombre en este caso. Fíjense que podríamos decir que hay como una tensión entre lo que Dios hace en gobernador absoluto de su creación y lo que el hombre hace. Hay una tensión, sin duda hay, lo vemos en nuestro país, día a día, hay tensión política. Pero hay una tensión no solamente política, sino una tensión entre lo que Dios dice que hay que hacer y lo que Dios hace. El profeta Daniel entendía muy bien lo que era esta tensión y que obviamente expresa la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en todo esto. Fíjense que Daniel, al hablarle a Nabucodonosor de un sueño, él habla y canta y alaba al Señor y dice lo siguiente: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y él dice, mira Dios, tú eres quien hizo esto, tú eres la gloria, tú eres el poder, el reino te pertenece a ti, tú colocas y sacas a quien se le ocurre. Tú eres Dios. De hecho, si vemos Isaías capítulo 6, cuando dice Isaías que vio al rey Jehová de los ejércitos, había muerto uno de los mejores reyes que tuvo Israel,
Pero hay un rey que permanece por los siglos, eterno, inmutable, que es Dios Todopoderoso. El gobierno. Y cuando pasa eso, Isaías dice, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Nuestro rey perece, pero el rey inmutable es Dios. Jehová de los ejércitos. Fíjense que Pablo, hablando de las autoridades, dice, de manera que quien se opone a la autoridad, a lo establecido, a lo que Dios puso, resiste. Y esta es la consecuencia lógica de lo que Pablo está planteando. Porque si Dios es quien lleva a existencia el hecho de que el hombre ejerza autoridad, y es Dios quien establece esta autoridad, cualquiera que se resista a la autoridad se revela en contra de ella y en contra de Dios. No es que solamente le dices al gobierno, no me interesa tu idea, no me interesa lo que tú digas, sino que le estás diciendo a Dios, no me interesa a Dios. Por eso les decía al principio que para mí fue desafiante. Porque muchas veces pasamos por alto eso. Pensamos que el que está ahí es porque él quiso estar ahí y la gente lo escogió y empezamos y tomamos nuestra mente, en vez de conformarlas a lo que Dios quiere, la conformamos a lo que el mundo ha establecido como política, no a un plano más allá, que es Dios. Dios, queridos, es el que hace eso y Dios es el que le dispuso así. Cualquiera que se resista a la autoridad o se revela en contra de ella, a lo que Dios estableció, se va a resistir. De manera que se otorga castigo al que se opone a esa autoridad, y esto es lo que dice Pablo, dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No solo por Dios, sino por el gobierno. Ahora bien, una buena pregunta sería, ¿hasta qué punto entonces podemos y debemos someternos a la autoridad humana? Si estamos diciendo que Dios puso a esos gobernantes, entonces ¿hasta qué punto yo debo tener obediencia hacia ellos y someterme voluntariamente a ellos? Y es una muy buena pregunta, y creo contestarla solamente con Hechos capítulo 4, verso 19 y verso 24. Dice, más Pedro y Juan, después de haber sido encarcelados y por haber hecho un milagro, haber sanado a un hombre cojo, había una persona que había estado mucho tiempo así, los gobernantes de la época se los llevaron y les dijeron, ok, quiero que dejen hablar en el nombre de Jesús. Y Pedro dice, más Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, soberano Señor. Ellos básicamente dijeron, mira, yo me voy a someter a tu gobierno, pero no puedo dejar de decir lo que hemos visto y oído, que es Cristo resucitó de entre los muertos, a los cuales ustedes mataron. Dios me mandó. Y por sobre tu gobierno hay un gobierno mayor, que es Cristo. Él es el rey del universo. Ya no se mete. Por eso Pedro dice, les decía anteriormente, que dice que por causa del Señor. Bueno, si la causa es el Señor, entonces la causa primera que debo tener siempre presente es la causa del Señor. Y mi sometimiento se va a limitar en base a lo que el Señor me ha dicho. Eso no significa que yo voy a andar ahí con un pancarta, fuera esto. No. Yo voy a decir lo que Dios me dice que tengo que decir en el momento que Dios me dé para hacerlo. No tengo que hacer un celo cristiano. ¡Fuera el gobierno! ¡Fuera el gobierno! No hay que ser así, creo. Si se fijan, anteriormente, antes que Judas, que el discípulo del Señor fuera celote después, nunca más se menciona que fue celote. Dejó de eso. Se fue a hacer la obra del Señor. Porque entendía que por sobre el gobierno humano hay un gobierno sin igual. Ahora, cuando hablamos de eso, entendemos que la autoridad gubernamental ejerce obviamente una presión sobre el pueblo de Dios con respecto a hacer callar o no hacer callar a Dios de diferentes cosas. Obviamente eso debemos hacerlo en la medida en que Dios nos permita hablar. En ninguna parte dice que debemos callar, eso no es ser sumiso o sometido. Sometido es ejercer mi voluntad o someter mi voluntad, sí, pero no callar, que es diferente. Son dos cosas muy diferentes.
No voy a decir que está bien cuando dice que está mal. Pero tampoco voy a andar peleando en la calle y cayendo derecho. Queridos, somos peregrinos y extranjeros en este mundo. El derecho más grande ya el Señor ya nos lo tomó otro poco, ser hijos suyos. Ahí está. Y ni siquiera es derecho, es Dios. De manera que habiendo establecido la institución de la autoridad, ahora notemos su propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios las creó? Ahora, como todas las cosas que Dios hace o permite tienen propósito, de igual manera lo que Dios ha puesto en eminencia deben entender que tienen un propósito que el común de la gente entiende muy bien. Toda la gente entiende que el gobierno tiene una misión. Espero que la entienda usted. ¿Cuál es la misión? Bueno, fíjense que el verso 3 al 5 nos dice cuál es el propósito por el cual Dios puso a este tipo de personas. Dice, porque los magistrados, los gobernantes, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de conciencia. Notemos algo ligero. Algo que pasa aquí es un ligero cambio en el uso del lenguaje. Pablo empezó hablando de autoridades superiores y aquí comienza hablando de los magistrados. Este término denota a un funcionario de alto cargo, principalmente enfocado en la vida civil. Ese es un magistrado. De manera que aquellos a los que Dios ha dado autoridad y cargo tienen una responsabilidad civil que realizar, que es que el hombre pueda vivir en paz y castigar al malo. ¿Lo entienden? Que es lo que todos esperamos que pase. Toda la gente espera que el gobierno sea un gobierno justo, que se castiga al malo y se recompense o se reconozca al justo, al bueno, al que anda ordenadamente. Eso es lo que esperamos. Y eso es lo que Dios espera. Esa es la responsabilidad del gobernante. Fíjense que el texto dice, no están para infundir temor al que hace bien, sino al mal. Y eso es, querido. El hecho de estar en donde han sido colocados es en primera instancia para detener la maldad del hombre. Y si vemos los pasajes posteriores, notaremos el fuerte énfasis en esta labor de guardar, de restringir la maldad. Y en segundo lugar, la pregunta retórica que Pablo hace con su respuesta implica que no solo los magistrados deben detener la maldad, sino reconocer a aquellos que andan de una forma digna, de una forma ordenada. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los magistrados deben detener la maldad y reconocer a esos tipos de personas que andan ordenadamente? ¿Por qué ese tipo de personas que están en el gobierno deben vivir así?